Los pagos del Seguro Social. Próximamente estarán experimentando un aumento para algunos beneficiarios. La Administración del Seguro Social ha actualizado una de las reglas más importantes sobre los requisitos de seguridad de ingreso suplementario, lo cual significa que nuevos beneficiarios serán elegibles, mientras que los que actualmente ya lo son verán un aumento en sus pagos. El cambio más significativo de esto será la ampliación de la definición de hogar o asistencia pública. Anteriormente, pues, un hogar se definía como aquel en el que cada miembro recibía beneficios en específico. Sin embargo, ahora esta definición se ha ampliado para incluir a más personas elegibles para estos pagos. Según las nuevas pautas, un hogar de asistencia ya no será limitado para aquellos donde cada miembro recibe un beneficio público de mantenimiento de ingresos, pues ahora un hogar de asistencia pública podrá incluir personas que reciben beneficios como lo son el de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, entre otros. Esto significa que hogares con una combinación de diferentes beneficios ahora podrán calificar para recibir cheques más altos como resultado. Sin duda alguna se trata de una excelente noticia para aquellos que dependen de estos pagos para sus sustentos. Estén atentos a más actualizaciones sobre cómo esto podría beneficiarlos directamente. Según las nuevas pautas, un hogar ya no es aquel en el cual cada miembro obtiene un beneficio público de mantenimiento de ingresos, como lo son el seguro social, la asistencia temporal para familias necesitadas o la ayuda para familias con niños dependientes, que era la regla anterior. En cambio, pues ahora un hogar puede incluir personas que obtengan beneficios diferentes, como lo son el SNAP EBT, hogares donde no todos reciben beneficios del gobierno. Los hogares estadounidenses que tienen un miembro que gana SSI y otro que gana cualquier otro tipo de pago por el gobierno, ahora podrán calificar como hogares de asistencia pública y podrían ganar cheques mucho más altos debido a esto. La Administración del Seguro Social va a aumentar los pagos del SSI a quienes viven en un hogar considerado como esto, porque se supone que no reciben ninguna asistencia financiera de nadie más en el hogar. Martin O'Malley, comisionado del Seguro Social, afirmó que está comprometido a realizar cambios sistemáticos para ayudar a las personas a acceder a beneficios críticos que necesitan, incluido el SSI. Mientras el SSI presta servicios a estadounidenses de bajos ingresos que tienen una discapacidad o que tienen 65 años o más, millones dependen de beneficios para cubrir sus necesidades mensuales. Por lo general, los beneficiarios deben de generar menos de $1,971 mensuales en sus ingresos y mínimo deben de tener unos $2,000 en activos, en parejas unos $3,000. Este año 2024, los cheques del SSI ascienden los $943 para estadounidenses solteros y $1,415 para las parejas. El comisionado O'Malley afirmó que la actualización de esta política va a eliminar una de las barreras más importantes que enfrentan los estadounidenses a la hora de querer acceder al SSI. Son cambios que promueven una mayor equidad en todos los programas sociales. La incorporación de esta nueva definición de SNAP EBT a los hogares de asistencia pública es la primera vez desde que la Administración del Seguro Social definió por primera vez un hogar de asistencia pública en el año 1980. Millones de estadounidenses obtienen asistencia nutricional cada mes y la Administración estima que unos 41 millones de personas recibieron SNAP en estos últimos meses. Eso es aproximadamente el 12,5% de la población total de Estados Unidos. Pueden ser nuevas personas que podrán acceder al SSI. Mientras tanto, casi 7 millones de personas obtienen sus cheques del SSI mensualmente, con un pago en promedio de $654. El cambio de regla es un gran impulso para las personas que viven en hogares y originalmente estaban descalificadas
para recibir beneficios a través del SSI, así como también para aquellos que necesitan un aumento en sus asistencias, que reciben para manejar el costo de vida más alto que todos enfrentan hoy. Normalmente se habla muy a menudo de las barreras que se encuentran los posibles solicitantes, pero rara vez se hace algo para intentar remediar este problema, pues en esta ocasión sí lo hicieron. Y continuando hablando del SSI, pues millones de beneficiarios en este mes de mayo recibirán un segundo cheque. Este mes viene con un segundo cheque inusual del Seguro Social. Ojo con esto, no es un cheque adicional. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. La Administración del Seguro Social generalmente entrega cheques para un pago único del Seguro Social del SSI el primer día de todos los meses, al menos que caiga fin de semana o feriado. Y es que dado que el 1 de junio va a caer un día sábado, los beneficiarios del SSI van a recibir 2 pagos durante mayo. El primer cheque pues llegó el 1 de mayo, mientras que el segundo llegará el 31 de mayo. Los beneficios del SSI ayudan a los estadounidenses discapacitados o ancianos con bajos ingresos. Sin embargo, tengan en cuenta algo muy importante, que estos pagos consecutivos no significan que van a recibir un dinero extra, es simplemente un pago anticipado del mes siguiente. Todos los próximos pagos del Seguro Social para beneficiarios del SSI, en el cual pues verán este tipo de similitudes, se los vamos a explicar. Hemos incluido pues un resumen del calendario de pagos completos del SSI en este año 2024, porque de este modo pues a veces muchas personas se confunden con las fechas y pues lo tendrán más resuelto, podrán marcar en sus calendarios. Luego del 31 de mayo, el siguiente pago que verán los del SSI será el 1 de julio, lunes. Luego tenemos el 1 de agosto, que va a caer un día jueves. En el mismo mes de agosto tendremos el viernes 30 de agosto el pago adelantado del mes de septiembre, similar a lo que va a suceder este mes. Luego tenemos el 1 de octubre que cae un día martes. Luego el 1 de noviembre que va a caer un día viernes. Y en ese mismo mes de noviembre tendremos el viernes 29 de noviembre el pago adelantado del mes de diciembre. Recuerde que si no recibe su cheque del Seguro Social en la fecha programada, espere 3 días de envío adicional antes de comunicarse con la Administración del Seguro Social. Para esto puede comunicarse con la agencia federal llamando al teléfono oficial de la Administración del Seguro Social. En este número no hay cargos, además de utilizar también el sitio web oficial. En el tema de condiciones de elegibilidad para recibir los pagos del SSI, para calificar estos pagos, los beneficiarios deben de cumplir con estándares muy estrictos, cumplir con los límites de ingresos y recursos. Aquellos que son con discapacidades y que estén interesados en postularse, también deben de tener una discapacidad física o mental, un tema que sea severo, el cual se espera que al menos dure un año o que podría ser por toda la vida. Es muy importante tener en cuenta que las regulaciones de la Administración del Seguro Social requieren que los beneficiarios proporcionen documentación médica. Además, las personas mayores que son de bajos ingresos deben demostrar que no pueden obtener un empleo satisfactorio en la economía, incluso cuando se anuncian o ofrecen empleos. Si los ingresos o los bienes de un solicitante exceden estos límites de elegibilidad, se va a rechazar su solicitud. Luego de la evaluación, las personas precalificadas son remitidas a las agencias estatales, las cuales van a ver su determinación de discapacidad para una evaluación médica. Aproximadamente el 60% de las solicitudes de pagos del SSI fueron denegadas entre el 2018 y el 2023.